Buenas noches, licenciado José Domínguez Reyes Pelicón. En esta noche pues voy a hablar sobre el tema de la propiedad y de las formas de adquirir la propiedad. La propiedad es la señoría más general en el acto o la potencia sobre la cosa. La propiedad extraña un poder tan amplio que no es posible reducir a un cuadro de serie de dificultades que encierra el derecho de usar, de disfrutar, de enajenar y de reivindicar. En principio la cosa se somete y entera exclusivamente al dueño. En el derecho romano la propiedad constituía una suma de derechos: el de usar de la cosa, ius utendi; el de percibir los frutos, fruendi; el de abusar, el de contenido incierto, possedendi; y el de enajenar, alienendi; el de disponer, disponendi; y el de reivindicar, vindicandi. Todo lo que estaba en el ámbito de la antigüedad de la familia, así las personas con las cosas, se sometían a un poder soberano, a una mancipium. Entre las cosas, hay algunas que tenían en especial significado la importancia en el grupo familiar, cumplidor y fines de observanza a los de simple razón doméstica: el fondo, los esclavos, los animales, el tiro y carga. Estas cosas pertenecían a la familia y constituían en cierta manera a un patrimonio inalienable. No era que se prohibían la nación, porque estos mostraban sus pies a la perpetuación de la casa, tanto en su espíritu como en el cuerpo material. En la se somete a un límite embarazo y el mancipio en el acto solemne, cuyo nombre derivaba del poder mismo y al que más de atender se llamaba mancipatio. Las cosas familiares estaban bajo el municipio del pater familia, que respecto a ellas considerando soberano, pero debían mantenerse en familia y no eran dominios en el sentido que tenía esta palabra. El pater familia asumía una postura institucional acorde al fin unitario y objetivo del grupo que gobernaba. En el artículo 464 del Código Civil nos menciona que el Código del Derecho de la Propiedad, que las propiedades de derecho tenemos derecho de gozar, de disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. En este caso pues vamos a hablar sobre la forma de adquirir la propiedad por ocupación, y pues dice lo siguiente: la adquisición originaria era tratada con más rigor que la adquisición derivada. En orden de los muebles o solo era necesario entrar en ellos, sino que aún era preciso realizar ciertos actos que enunciarán su apropiación con carácter permanente, por ejemplo, acercándolos o poniéndolos en cultivo. Por lo que toca a los muebles, bastaba una relación con la cosa que permitiera actuar sobre ella. Así la pieza caída en el cepo se consideraba poseída por el cazador. En general se adquiría la posesión de una cosa mueble desde el momento en que se quedaba puesta en nuestra disposición. Los clásicos admiten las conversaciones unitarias o causa. Los justineros generalizaban lo que antes era norma excepcional para considerar la conservación de los saltus inverni como uno más entre los varios ejemplos. Se puede adquirir sin violencia la posesión de un fundo ajeno cuando era vacante por abandono, por muerte sin sucesor o larga ausencia del dueño. Ausente que se retomaba carece de remedios posesorios, porque cesó la posesión de ser ocupado en el fondo. Si el propietario solo cabe ejecutar el rei vindicatio, el derecho justiniano entiende, por el contrario, que el ausente conserva la posesión solo en el ánimo. Y la propiedad por ocupación en el artículo 589 nos indica que la ocupación de muebles, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno, pueden adquirirse por ocupación de conformidad con los dispuestos en las leyes especiales, y establece que es posible adquirir la propiedad de bienes muebles o semovientes como animales que no tienen dueño conocido mediante la ocupación, siempre y cuando se cumplan con disposiciones de las leyes especiales, que son aquellas leyes que regulan específicamente esta forma de adquisición. Por ocupación es un modo de adquirir la propiedad
de algo que carece de dueño. Las cosas muebles son objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro, como un libro, como un mueble, como un vehículo. Cosas semovientes son bienes muebles que tienen movimiento propio como los animales. También encontramos en el artículo 590 los inmuebles que no pueden adquirirse por ocupación, las que estén reducidos a la propiedad particular pertenecen a la nación. Y la prohibición de ocupación de inmuebles, a diferencia de los bienes muebles, son bienes inmuebles y no pueden ser adquiridos por la simple toma de posesión física, por ocupación. Y la propiedad de la nación. Si un mueble pertenece a un particular, se considera propiedad del Estado o de la nación como bienes nacionales. El artículo 592, tesoro descubierto, y dice lo siguiente: en el tesoro encontrado en un terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro por permiso del dueño del terreno. Entonces, el tesoro en terreno propio se encuentra en un tesoro en una propiedad propia, tiene derecho a la totalidad del tesoro. En este caso, pues la persona que ocupa el terreno. El tesoro en terreno ajeno es la división del terreno, se divide por mitades. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona, el dueño, pues da un permiso para venir y pues se sabe de que en ese terreno hay un tesoro, pues la persona viene y da el permiso. Si se encontrara el terreno o se encontrara el tesoro en el terreno, van a partir la mitad de lo que haya en ese tesoro. Y los requisitos para el descubridor: el descubridor tiene derecho a su parte de la siguiente manera. Descubrimiento fortuito: si el descubrimiento fue causal y no buscado intencionalmente, el descubridor tiene derecho a su mitad. Con permiso: si el descubridor tenía permiso del dueño del terreno para buscar el tesoro, también tiene derecho a su mitad. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona viene por cuestiones del azar y él comienza a escarbar o a buscar en el terreno y encuentra el tesoro, por lógica, aunque él por intuición pues vino y comenzó a cavar y encontró el tesoro y aparece el dueño, o sea, mitad, ¿verdad? Igual, si tiene permiso, van a partir también la mitad de lo que hay en ese tesoro. El artículo 596 de bienes mostrencos, y dice lo siguiente: el que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado o cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que recibe el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el tiempo fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a la venta en pública subasta. ¿Qué quiere decir eso? En el bienes mostrencos hablan de los semovientes y también los muebles, pero en este caso pues se va a poner en exhibición al pueblo, ¿verdad? Y pues mencionamos lo siguiente: en los bienes mostrencos, en este artículo se refiere a los bienes mostrencos que son objetos muebles o animales extraviados o sin dueño conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que si encontramos en este caso una vaca, un caballo en cierto lugar, pues vamos y pues lo exponemos a la autoridad más cercana de ese lugar y pues se indica que se encontró extraviado o sin dueño conocido, porque en este caso pues si el animal o el mueble estaba solo, pues de plano, por lógica va a ser un dueño desconocido.
La notificación y la venta. La autoridad tiene la responsabilidad de notificar públicamente el hallazgo y en caso de no haber reclamaciones procederá con la venta del bien. Si no aparece dueño, hay venta. Lo van a subastar y pues ya sobre las autoridades competentes pues tendrán que tomar las cartas en el asunto. En el artículo 600 nos indica la caza y la pesca. Son susceptibles de la ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes. Bien susceptible de la ocupación son los animales que viven en el estado salvaje o bravío. Acto de ocupación. La caza y la pesca son los mecanismos por los cuales se busca ocupar o tomar posesión de los animales. En este caso, pues, como lo menciona el artículo, son el de la caza y la pesca y pues animales bravíos que son salvajes. Entonces el derecho civil nos regula en su artículo 600 de que sí se puede ocupar o se puede tomar posesión de estos animales. Y encontramos la propiedad por ocupación y en el estudio normativo que nos indica los convenios internacionales, porque también en este caso Guatemala pues, está sometido a normativas internacionales y convenios también de que regulan ciertas partes del derecho. En este caso pues se va a hablar del derecho civil y pues en este caso la propiedad por ocupación nos indica un estudio normativo y los convenios internacionales nos indican, los convenios internacionales no suelen autorizar la adquisición de la propiedad por ocupación de la misma forma que lo hace en el derecho civil, más bien establecen principios y protección de uso sostenible y regulaciones ambientales que condicionan cuándo y cómo pueden ocurrir ocupación. Por ejemplo, los animales salvajes, asegurando que se hagan dentro de un marco legal internacional que salvaguarda del interés colectivo de la biodiversidad y de los derechos humanos. Como acá lo aclara la normativa, que también en el ámbito internacional o el derecho internacional también regula la parte en el derecho civil de que esos animales sí se pueden poseer o se pueden ocupar siempre y cuando esté en una normativa basada a la ley, en este caso de la ley de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala nos indica lo siguiente: reconoce a la propiedad como un derecho fundamental, pero no regula directamente la adquisición de propiedad por ocupación, ya que esta figura se desarrolla principalmente con el Código Civil. Sin embargo, la Constitución establece principios generales que deben respetarse en cualquier forma de adquisición de bienes, incluida la ocupación. Por ejemplo, en el artículo 39 del Código Civil garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona, que permita que toda persona pueda disponer de sus bienes conforme a la ley. El Código Civil de Guatemala establece que la adquisición de la propiedad por ocupación en sus artículos 589 al 591, según el artículo 589, la propiedad de las cosas muebles semovientes que no pertenecen a nadie se adquieren por ocupación, siempre que se cumplan con los dispuestos en leyes especiales de la ley. Y las leyes especiales aplicables mencionamos en general de que la casa, el decreto número 36/2004, ley de áreas protegidas, ley de bienes nacionales y el decreto gubernativo 1835 de la fecha 9 de junio. En el caso de la posesión, en la dominación del derecho sobre una cosa, entre posesión y propiedad existe la diferencia que corre entre hecho y derecho. La ley trata de meter la propiedad dentro de los precisos contornos jurídicos, mas la propiedad no empieza ni acaba en estos casos. No hay institución que más se apoye en fuerzas extrajudiciales. Por vía judicial discurren la propiedad y su defensa del rey vindicatio. Por vía normal
ordinem de la posesión y su tutela. Sin embargo, la posesión no es más que el complemento extrajurídico de la propiedad. El ius civile no reconoce la posesión, que es hija de la práctica social, no lo conoce ni lo protege porque cae fuera del campo de los derechos. Pero el ius civile se sirve de señoría socialmente sancionada, tomando en consideración de los efectos de adquisición de la propiedad por usucapión. Más aún, toda la teoría de la posesión elaborada por los juristas con este fin. La posesión no es el hecho ni acto sin acción del sujeto. Desaparece la posesión si se cesa o se interrumpe la acción de la raíz y valor, pero se endereza cuando se da ciertos requisitos al logro de una institución jurídica de acción y hacia el derecho. Grande es el acercamiento de esta propiedad y la posesión de la propiedad de la garantía jurídica y ciertas cosas de la posesión como el ius bonis avere. Se hace formas de la propiedad en el orden de adquisición del tesoro. La posesión lleva a la adquisición de la propiedad, como ocurre en los casos de posesión o usucapión, la tradicción y la posesión, que se debe también de adquisición de frutos del poseedor de buena fe. El artículo 612 del Código Civil nos establece que el concepto de la posesión es poseedor el que ejerce sobre un bien todas las o algunas de las facultades inherentes del dominio. El poseedor es quien tiene el control de un bien y actúa sobre él como si él fuera su propietario, sin necesidad de tener el título legal de la propiedad. En el artículo 613 del Código Civil, la posesión temporal, el poseedor temporal es en virtud de un derecho, es poseer de inmediato, correspondiendo a la posesión mediata a quien confirió tal derecho. El poseedor mediato es el que tiene el derecho sobre el bien que permite conceder a un uso de otra persona. Este es el dueño de la persona que otorga la autorización para posesión temporal. En el artículo 614, siempre del Código Civil, casos en que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa, es virtud de su situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario de la misma y retiene provecho de este cumplimiento de las instrucciones que él ha recibido. Establece que se considera poseedor a quien tiene o la tenencia de un bien por una situación de dependencia o subordinación hacia el propietario, que esta tenencia la ejerce el beneficio del dueño cumpliendo con sus instrucciones. Esto significa que aunque una persona tenga el control físico de un bien, si lo hace bajo las órdenes de otro propietario en su provecho, no se considera este ejercicio de posesión propia, sino se actúa como mero tenedor o encargado de la propiedad. Siempre decimos en el caso de cómo adquirir una propiedad y por medio de la posesión. Y el artículo 616 nos indica que bienes objeto de la posesión solo pueden ser objeto de la posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles a apropiación de posiciones del derecho se rigen por las mismas disposiciones que regulan las cosas corporales. Derecho que puede ser poseído como derechos de crédito, de derechos de propiedad intelectual, que son objetivos de relacionados patrimoniales, tanto la posesión y cosas tangibles, como los derechos que rigen las mismas normas legales, que significa que no hay otro distinto entre ambos tipos y bienes al momento de definir la posesión. En el artículo 622 nos indica la buena fe y dice lo siguiente: la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa o era dueña de ella y podrá transmitir su dominio. Buena fe del poseedor como la creencia de que la persona a la que recibió un bien es legítimo dueño y tiene la facultad de transcribir el dominio. Esto significa que el poseedor actúa de buena fe cuando no tiene conocimiento de ninguno o vicio o regulación del título, transponiendo que impida el verdadero dueño. En el artículo 628 nos indica el poseedor de mala fe. El poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, también se conoce con los vicios de un título
que le impiden poseer un derecho. Una persona que toma posesión de una cosa sin ningún tipo de documento fundamental legal que permita hacerlo, el artículo 629 nos indica la posesión de mala fe. El poseedor de mala fe está obligado a la devolución de lo poseído y sus frutos, el valor de estos estimados en tiempo que lo percibió y lo dejó de percibir, y corresponde a la pérdida destinatario de la cosa, sobrevenidos por su culpa y por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que prueba que pérdida del deterioro habría causado aunque la posesión hubiera tenido un propietario. Devolver el bien, debe integrar la cosa que ha poseído. En este caso, pues la persona que actúa de mala fe, ¿verdad? O en este caso dice el poseedor de mala fe, si viene y se ajena de algo que no le corresponde, ¿verdad? En el caso de un terreno, él se va a situar en un terreno y pues en ese terreno hay frutos y comienza con esos frutos, comienza él a generar entradas económicas. Todo lo que él haya generado durante el tiempo que él estuvo dentro del terreno, todos esos frutos que él vendió, todas esas ganancias que él obtuvo en ese tiempo, porque se fue solo a sentar en ese lugar, tiene que regresar. Él tiene que devolver todo lo que generó, todos esos frutos, y pues obvio que tiene que salir de la propiedad, porque así lo demanda en el artículo 629. Restituir los frutos. Está obligado a devolver los frutos naturales o civiles que han obtenido en la cosa. Como les mencionaba anteriormente, que pues si hay frutos, pues si él los vendió de plano, no puede regresar el tema de devolver una naranja, pues si cortó una naranja en el palo y no puede regresar la naranja, pero sí puede regresar lo que le dieron por la naranja. Y en este caso, pues si esta persona viene y hace un mal uso, damos de cuenta que hay una casa que tiene cuartos de alquiler y él viene y dice que es el dueño, bajo esa expectativa le comienzan a pagar a él los cuartos de alquiler, y pues aparece el dueño más adelante, pues él está obligado a regresar todo ese efectivo que él generó durante el tiempo que él vino y engañó a las personas. Eso es la devolución, ¿verdad?, de los frutos. Si los frutos no existen, deben pagar su valor, el cual se estima al tiempo que los percibió y quedó de haberse percibido, de haber estado en la cosa del poder. Responder por lo perdido o deteriorado. Excepción de la responsabilidad de pérdida o deterioro. Única forma de eximir esta responsabilidad si el poseedor de mala fe puede probar que la pérdida o el deterioro se habría producido igualmente a la propiedad si se hubiera conservado propietario legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona se deterioró una pared, digamos, y pues lo mismo hubiera pasado, que esa pared se había deteriorado aunque no estuviera él, entonces ahí se exime de la responsabilidad, porque de hecho iba a cometer o iba a pasar esa situación en esa pared, ¿verdad? Entonces ahí sí se eximina de la responsabilidad de esta persona por el deterioro de la pared. Es un ejemplo que se está dando. Ahora pasamos en el tema de la usucapión, ¿verdad? Y el tema nos dice la usucapión es usufructare, tomare o el uso. Era un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión de este por el tiempo en las condiciones prescritas por la ley. Usucapión, dominio por continuamente, temporaris legem definiti. La usucapión en la adquisición del dominio por continuidad del tiempo definido. En la época clásica, la usucapión podría producir dos efectos distintos: convertir al propietario en bonitario quintario y hacer propietario al poseedor que no era. Todas las cosas corporales, muebles, inmuebles, mancipi o nancipi, eran susceptibles al adquirir por usucapión, salvo aquella ley exceptuada los fondos y los fundos provisionales de las cosas robadas. Ocupados por el tercer en general, tanto podría ser
interrumpidas por las cosas que eran susceptibles o puedan participar. Encontré o se encuentra la jurisprudencia de la usucapión y la encontramos en la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara Civil, en el recurso de la casación del expediente 36-2007 de fecha del 10 del 8 del 2007, establece que en la diligencia de la titulación supletoria no es requisito indispensable que la persona que titule el inmueble deba residir en el lugar en que se encuentre ubicado este durante el tiempo necesario para adquirir al mismo por usucapión. La ley específica de la materia es la Ley de Titulación Supletoria del Decreto 49-79 del Congreso de la República de Guatemala. Acá encontramos la jurisprudencia de la usucapión y como pues nos dice en este caso el expediente, nos menciona que es indispensable que la persona que titule el inmueble deba residir en el lugar en el que se encuentre ubicado durante el tiempo necesario para adquirir el mismo por usucapión. ¿Qué la usucapión o qué nos dicen los artículos de la usucapión? El artículo 642, quienes pueden adquirir por usucapión, pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Quienes pueden usucapir, cualquier persona, ya sea individuo o empresa, que cumpla con los requisitos de capacidad legal para adquirir bienes y derechos. Aplicaciones a personas jurídicas. El artículo extiende que el derecho de usucapión a las personas jurídicas, empresas, siempre que éstas cumplan con los requisitos que les expliquen en la adquisición de propiedades. Consideraciones adicionales. Aunque puedan usucapir, se debe tener en cuenta las restricciones por ciertos terrenos, como los establecidos en los artículos 635 del Código Civil por guatemaltecos de nacimiento de zonas fronterizas. El artículo 643. Cosas prescriptibles son susceptibles a prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Prescripción usucapión es un medio legal para adquirir bienes. Comercio de los hombres se requiere a bienes que se pueden ser comprados, vendidos, intercambiados, poseídos de manera legal. Exclusión. Quedan fuera de la prescripción aquellos bienes que la ley no permite que sean objeto de comercio, como los bienes públicos, aquellos que se fueran del tráfico mercantil de la disposición legal. En el artículo 644 nos indica que el derecho de prescribir y irrenunciable, los que tienen capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción consumada. Para el derecho de prescribir es irrenunciable. El derecho de prescribir y irrenunciable. Esto significa que nadie puede, por un acuerdo previo, un pacto, decidir que no se aplicará la prescripción del futuro. Este derecho se refiere a la posibilidad de una persona se libere de una obligación y adquiere el derecho de paso del tiempo. De la usucapión. En el artículo 645 del Código Civil, los acreedores pueden utilizar la prescripción consumada que renuncia al adquiriente de los acreedores, y cualquier otra persona interesada de hacer valer la prescripción podrá utilizar a pesar de la renuncia del que lo adquiere. Esto significa que aunque el que podía beneficiarse de la prescripción, por ejemplo, quien se ha liberado de una obligación o ha adquirido un derecho, decida no usarla, terceros con interés legítimo de la prescripción puede hacerle valer por proteger sus propios derechos de la prescripción consumada. Se refiere a la prescripción que haya ocurrido, es decir, el plazo legal haya transcurrido y el derecho se haya consolidado y no se extinguió una obligación. Renuncia de adquiriente. El adquiriente es la persona que beneficiado de la prescripción, y ya sea por adquirirlo o el derecho de usucapión, y así libró una obligación de prescribir la distintiva. Esta persona tiene de opción de renunciar al derecho de beneficios. En el artículo 648 nos indica la posesión común. Si varias personas poseen en común alguna cosa, no pueden ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores, pero sí pueden prescribir contra un extraño y
Este caso, la prescripción aprovecha a todos los participantes. Establece que los copropietarios o poseedores de un bien común no pueden adquirir la propiedad por prescripción contra los demás compartícipes, pero sí pueden hacerlo contra una persona ajena al condominio, y la prescripción de concreta y beneficia a todos los coposeedores originales. Les voy a mencionar un ejemplo para que tengamos claro cómo es el tema de la usucapión. Imaginen un terreno, es propiedad de 3 hermanos, Juan, Pedro y María, y están divididos en partes iguales. Juan no puede iniciar un proceso para reclamar la propiedad del terreno solo, porque María y Pedro son compropietarios. Sin embargo, si un vecino usurpara una parte del terreno y Juan inicia y gana el proceso de la prescripción contra el vecino, no solo Juan será beneficiaria, sino también María y Pedro, quienes seguirán siendo copropietarios del terreno. En este caso, si mi vecino se entra a mi propiedad y mis hermanos no quieren proceder legalmente, aunque ellos no estén de acuerdo, yo sí puedo proceder legalmente a requerirle que por favor pues desaloje esa parte de mi terreno. Entonces, si yo gano, no hay necesidad de que, como está dividido entre los tres, definitivamente yo estoy poniendo la demanda para que él venga y quite. Entonces ahí en automático mis otros 2 hermanos pues también entran en el en este goce del beneficio, ¿verdad? Porque yo gané la demanda. En el artículo 649 nos indica la prohibición de vales sin título. El que elige la prohibición debe probar la existencia del título en que funda un derecho. Es un mecanismo legal que permite adquirir el derecho a librarse de una obligación en el paso de tiempo determinado por la ley. Se refiere al documento, acto o hecho legal que sirve como base para reclamar un derecho, por ejemplo, de la prescripción adquisitiva. Del título puede ser un contrato de resolución judicial y demuestra la posición del derecho sobre una propiedad. En el artículo 600 se efectúa la prescripción de una perfeccionada o produce un dominio de la cosa adquirida, con la acción que nace de él. Puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción del usucapiante. Adquisición de la propiedad. Al perfeccionarse la prescripción, poseedor que cumpla con los requisitos legales de que es la propiedad del bien. Acción reivindicatoria. El nuevo propietario puede iniciar la acción legal para recuperar el bien a manos de cualquier otra persona que tenga su posesión, defensa de la propiedad. Usucapión. También puede utilizar como una herramienta la defensa, excepción, si alguna más intenta reclamar la propiedad de bien usucapión de prescripción adquisitiva. Vamos a hablar del tema de la accesión. La accesión es el concepto global en que todo lo que produce un bien y pertenece a este, todo lo que se une, incorpora a un bien por acción de la naturaleza o del hombre. Desde el derecho romano, la acción fue considerada como un modo de adquirir la propiedad. Moderadamente, ese criterio ha sido objeto de críticas amplias del sector doctrinario y varios códigos civiles. Se inclinan a considerar la acción como una extensión del derecho de la propiedad, no como un modo de adquirir del derecho. Un modo de adquisición de la propiedad resultante de la incorporación natural de una cosa u otra. Más importante, otro modo de adquirir lo accesorio por un perteneciente de cosa principal, o cuando produce sobreunido accesoriamente la obra naturaleza. La accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que produzca a ella y se incorpore o más de menos inmediatamente de calidad de accesoria de modo inseparable. Y también pues, les menciono la jurisprudencia de la accesión. En la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Civil, en el recurso de la casación del expediente 36 de 1999, de la fecha del 9 del 9 de 1999, establece que no se violan por implicación las normas correspondientes a la accesión
si el caso corresponde a un contrato de obra celebrando por el arrendatario del inmueble a que se hizo el edificación. La anterior cita viene a mencionar en virtud de la parte sancionista pretendía el pago de indemnización correspondiente a la parte de la demandada amparándose en las disposiciones relativas de acciones, no obstante a la existencia de un contrato sobre obra celebrar por el arrendatario del mueble sancionista en estrictamente los contenidos en contrato mencionado. En el Código Civil de la accesión encontramos que admite la extinción de la accesión discreta y la accesión continua, pero sin distinguir la acción en un modo de adquirir la propiedad en efectos de extensión al de la misma. Trata de primer lugar el Código Civil de la acción discreta y disponer de los frutos naturales y civiles que pertenecen al propietario de cosa que produce el artículo 655 y especifica que los frutos naturales de las producciones obstantes de la tierra, las crías, los animales, los demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre, el artículo 656, entendiéndose que no se preceptúan frutos naturales sino los que están manifestados y producidos o nacidos, artículo 657. Respecto a los animales, basta que esté en el vientre de la madre, perteneciendo a la cría exclusivamente al dueño de la hembra, salvo estipulación contraria del artículo 656. De la accesión, en la abulsión, vamos a hablar sobre el tema de la abulsión del artículo 676, es lo que la fuerza del río arranca de un campo de una avenida repentina y lo lleva a otro inferior del lado de arriba o ribera opuesta cuando sea de tanta consideración que pueda conocerse y distinguirse y consiste en árboles o que alguna porción de terreno ocurra abulsión cuando la inferiores de estos casos el dueño de la finca de la orilla ribera segregada conserva la propiedad la porción de terreno incorporado para si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho lo perderá a favor del dueño del terreno. Aluvión se denomina así el aumento de terreno que reciben los terrenos que colindan con la ribera de los ríos. Este aumento de la estructura del suelo caracteriza que lo lento, por ser lento, imperceptible o acumula arena, rocas. Ocurre el aluvión por acrecentamiento que reciban paulativamente la ascensión sedimentación de las aguas del terreno firmemente con los arroyos y torrentes en el artículo 679. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de abulsión, ¿verdad? La abulsión es la parte de que se gana terreno. Abulsión es ganar. Se desprende de una parte del terreno del lado arriba y se adhiere a mi terreno, eso va a ser abulsión porque la persona que se le adhiere esa parte o esa proporción de tierra va a ganar siempre y cuando la otra persona no reclame su tierra. Si la otra persona reclama su tierra durante el tiempo estipulado que lo establece el Código Civil, sí puede recuperar su tierra, pero si esta persona no hace ningún reclamo, la otra persona sí tiene una propiedad por medio del abulsión, ¿verdad? Que es gana. El aluvión es lo contrario, se denomina así el aumento de terreno que recibe los terrenos que colindan con la ribera de los ríos. Este aumento de la estructura del suelo se caracteriza por ser lento, imperceptible y se acumula de arena, rocas. En el tema del aluvión pierde, en este caso es lo diferente. Yo le mencionaba el aluvión que gana, pero en este caso que el aluvión pierde, ¿verdad? Abulsión gana. ¿Por qué pierde? Y en este caso el aluvión, porque es la parte que se desprende del terreno y va a colindar o se va a agregar a la parte del otro terreno, ¿verdad? Entonces el aluvión, ¿verdad? El aluvión es pérdida de tierra.
particulares continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o las fincas desmembradas en el artículo 670. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de los márgenes o orillas cercanas. ¿Qué significa esto? En caso que por los ríos, ¿verdad? Se hace una isla. Entonces esa isla le va a corresponder a la persona más cercana que esté la isla, ¿verdad? No a la que está más lejana, sino a la que está. Si yo tengo un terreno al lado de arriba y la otra persona al lado de abajo, pero él tiene a 3 metros, tiene la isla, yo tengo a 1 metro, la isla me pertenece a mí. La excesión de muebles de mueble a mueble está presenta concretamente por la unión de dos cosas de naturaleza mueble que pertenece a distintos propietarios. El artículo 686 del Código Civil guatemalteco establece que cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervengan mala fe, el propietario de la principal adquiere los accesorios pagando su valor. Se reputa principal entre los dos casos que correspondan de la ley mayor del valor dentro del tipo de accesión que aparece de las siguientes figuras. La ejecución, conjugación y domina también conjugación consiste en la unión de dos cosas muebles. De la accesión. Aplicas la especificación existe que este modo cuando una persona transforma mediante la acción su trabajo o bien de ajena pertenencia, los autores Repter y Bullinger citados por el autor Carlos Vázquez refiere que la especificación de un objeto de la que se prolonga la discusión entre proluyenos y subordinados, constituyéndose en que si el valor rebasa la materia prima que opera en pérdidas del derecho de la propiedad de cosas transformadas. De la sección. La sección de buena fe dispone del Código Civil guatemalteco que el dueño del terreno que se verifique sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa indemnización correspondiente, obligar que el edificio plantado pagar el precio del terreno al que sembró solamente en su renta. Si los materiales, plantas, semillas pertenecen a tercero no ha percibido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subdiariamente del valor de aquellos objetos siempre que es de mala fe empleo de materiales, plantas, semillas que tengan bienes como responder a su valor. Accesión. Hay accesión cuando una cosa se adhiere a otra y por obra natural o artificial. Para integrarse a ambas es solo el cuerpo del dueño de la cosa principal que define la cesión y confusión de todo según criterios económicos social que hace dueño a la cosa accesoria. Artículo 680. Bienes mostrecos. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas pluviales o sumergidas en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local que dispondrá la ejecución de su venta pública, subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará seguida el hallazgo dentro de los 3 meses hubiese reclamación por parte del dueño. Si lo entregara el dueño a su precio previo abono a los gastos de conservación y el derecho de salvamento consistirá en 10%, transcurrido un plazo de haber reclamado al dueño. Pérdida de su derecho, se devolverá todo a quien lo salvo previo abono de los gastos de la conservación. Mi nombre es Hamner Apolinario Chum Velázquez, curso el cuarto semestre de la licenciatura de Ciencias Jurídicas Sociales, el curso de Derecho Civil 2, el tema formas de adquirir la propiedad, y en este caso pues tengo que es mi licenciado José Domingo Reyes Pelico, ¿verdad? Que en este caso pues espero que haya comprendido la parte del trabajo
también fue fundamental también las clases aprendidas los días sábados, ¿verdad? Que nos dio la inducción para que nosotros podamos desarrollar este tema. Y pues hasta acá pues termina mi breve exposición sobre las formas de adquirir la propiedad. Y son 4, se las voy a resumir. Propiedad por ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Son 4 formas de adquirir la propiedad. Muchas gracias, pasen buena noche.